Punto Jesús, encuentros para crecer y creer junto a la comunidad. Les habla el Padre Manuel Pablo Maza Miquel de la Compañía de Jesús y tengo mucho gusto en estar con ustedes. En el día de hoy vamos a continuar nuestras reflexiones sobre el pasado de la iglesia. Estamos tratando de hacer como una serie sobre la iglesia. Hoy vamos a tratar sobre la sorprendente expansión del cristianismo en medio de graves dificultades. Se ha calculado que hacia el siglo IV, es decir, en los años 300, ya un 10% del imperio romano, esa población ya era cristiana. Un 10%, 1 de cada 10 del imperio romano ya había aceptado el cristianismo. Este dato es sorprendente porque el cristianismo en realidad encontró graves dificultades para extenderse. Vamos a estudiar 10 factores desfavorables a la expansión del cristianismo. Vamos a irlo reflexionando por qué le era tan difícil al cristianismo extenderse. Y eso nos va a ayudar a ver por qué fue tan sorprendente que al cabo de 3 siglos ya hubiera esa población que era cristiana. En primer lugar, el cristianismo fue un grupo religioso numéricamente pequeño. Era en realidad pequeñas comunidades a lo largo del imperio. No eran multitudes ni mucho menos. En segundo lugar, había surgido del pueblo judío, un pueblo sin importancia política por aquel entonces y un impacto cultural bien reducido. No era, por ejemplo, como los griegos, la cultura helenística que había abarcado, se había extendido por todo el Medio Oriente, incluso la Mesopotamia, el delta del Nilo. No, el cristianismo provenía de una matriz judía y su importancia política y cultural en ese momento era muy reducida. En tercer lugar, el judaísmo y el cristianismo estaban ubicados en el borde oriental del imperio, relativamente lejos de Roma, la orgullosa capital. Es decir, estaban lejos de Roma, donde se cocinaban, se trataban todos estos temas. Ellos estaban como en el margen, en los márgenes del imperio. En cuarto lugar, como motivo de dificultad para la extensión del cristianismo, el cristianismo no respondía a los requisitos que según los esquemas tradicionales romanos debía tener una religión seria. No respondía a esos requisitos. Ya luego veremos por qué. Era una religión que tenía muchas características muy particulares. Por eso, en quinto lugar, el cristianismo daba la impresión de ser una nueva superstición. De hecho, hubo historiadores romanos que así fue que la consideraron. Por ejemplo, Tácito vio en el cristianismo otra superstición más. Roma, que era bastante tolerante de las religiones, tenía muchísimas creencias, muchísimas religiones, y así vio en el cristianismo otra religión, otra superstición más. En sexto lugar, muy pronto el cristianismo fue un movimiento ilegal y perseguido. Además de todas las dificultades que encontraba, no era lícito para un romano o para cualquiera que estuviera en el imperio profesar esta religión. Ya muy pronto hubo persecuciones. Por ejemplo, en el siglo I ya Nerón aprovechó a los cristianos para echarle la culpa del incendio de Roma, que él lo causó para inspirarse y hacer unas odas que él quería hacer sobre la caída de Troya. En séptimo lugar, algunos puntos de la doctrina cristiana difícilmente podían ser aceptados por un pagano. Por ejemplo, los primeros cristianos no tenían templos propios, ni altares, ni fueron muy proclives a representar de manera gráfica los aspectos de su fe. No tenían rituales elaborados, o sea que muchos aspectos del cristianismo para un ciudadano romano eran inaceptables. Creían, por ejemplo, en la resurrección de entre los muertos, pensaban que solamente hay un Dios. Los romanos eran politeístas, muchos de ellos, criticaban muchísimas costumbres de los romanos. Todo esto hacía que se produjera un serio rechazo de todo aquello que fuera cristiano. En octavo lugar, los cristianos se hicieron particularmente odiosos por su pretensión
de exclusivismo. A las personas que empezaban a conocer el cristianismo les resultaba chocante que los cristianos, muchos de ellos con poca formación, parecieran expresarse como si fueran dueños de la verdad. Es decir, ahí tenían ellos, los romanos, a un grupo de hombres y mujeres que venían de estratos sociales de pocos recursos. Muchos de ellos pues fueron esclavos o extranjeros, o hombres y mujeres, hombres sobre todo de profesiones donde no se ganaba mucho dinero. Esta gente, vistos como marginados, pretendían poseer la verdad, y eso para un romano era profundamente indignante. O sea, a veces a nosotros nos incomodamos cuando un niño, una muchachita nos contradice, nos sentimos como agraviados, como a mí que soy toda una persona mayor. Pues imagínense lo que sería para los romanos ver a estos extranjeros pobres pretender que lo que ellos estaban anunciando era la pura verdad, y se atrevían a criticar muchos aspectos de la vida de los romanos. Para complicar más todavía este asunto, y es una novena dificultad, los cristianos se vieron envueltos en disputas con el judaísmo oficial. El judaísmo oficial que le resultaba a los romanos difícil distinguir a los cristianos de los judíos. Ahora piensen que ese mismo judaísmo oficial estaba en conflicto con el Imperio Romano. Aquí, en presentaciones anteriores, nosotros hemos visto cómo los judíos en el año 66 después de Cristo realizaron un levantamiento en contra del Imperio Romano. Eso hizo que los romanos sospecharan de los judíos, pero también de toda tendencia religiosa que se inspirase en el judaísmo. Y el cristianismo provenía de esa matriz judía. Nosotros los cristianos siempre tenemos que guardar ese aprecio, ese cariño hacia todos los judíos, porque de allá venimos. Es nuestro Antiguo Testamento. Ellos son el pueblo elegido de Dios, del cual también proviene el cristianismo, que se considera, los primeros cristianos se consideraron el verdadero Israel, es decir, el pueblo en el cual se anunciaba la unión y la evangelización de todos los pueblos. Para los romanos, de hablar de judaísmo después del año 66 era hablar de agitadores, de terroristas, de personas que estaban por acabar con el imperio. Porque miren, como se ha explicado antes en estos programas, esa rebelión fue tan grave que los romanos tardaron 4 años en sofocarlas, trayendo tropas desde el Asia Menor, trayendo tropas de lo que es la península balcánica, incluso de lo que fue la antigua Yugoslavia. Fueron trayendo los mejores soldados para poder sofocar esa rebelión. Finalmente, un décimo factor desfavorable a la expansión del cristianismo, los cristianos mismos estuvieron plagados por divisiones internas. Tomen por ejemplo la comunidad de Corinto. Si usted tiene Biblia y puede leer el capítulo 1 de la carta a los Corintios, usted verá ahí cómo Pablo tiene que amonestar a los corintios, que era una comunidad muy activa, que no se dividan. Esas divisiones también tienen que haber escandalizado a las personas que se acercaban al cristianismo. Les voy a leer un pedacito del primer capítulo de la primera carta a los Corintios. Hermanos, verso 10. En nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que vivan en perfecta armonía de pensamiento y opinión. Me he enterado por la familia de Chloe que existen discordias entre ustedes. Existen discordias entre ustedes. Pues bien, estos son los factores desfavorables. Cuando regresemos, permanezca con nosotros, vamos a ver los factores favorables. Así que no se vaya, que continuamos. Ahora, aquí en Punto Jesús, vamos a examinar los factores que le fueron favorables a los cristianos para que el cristianismo se extendiera. En primer lugar, el cristianismo se benefició de los grandes aciertos del judaísmo, una religión universal que tenía ya sinagogas que los mismos cristianos usaron para anunciar la buena noticia, los aciertos que tuvieron los judíos en sus misiones, su manera de representar a Dios, su ética,
su existencia comunitaria y los escritos del judaísmo, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Todo esto favoreció muchísimo a los cristianos porque les daba como ya una matriz ya hecha para ellos extenderse. Piensen en esto. ¿Cuántas veces leemos en los Hechos de los Apóstoles que Pablo va a una sinagoga a predicar? Porque proviniendo del judaísmo, siendo él un fariseo, encontraba una gran simpatía entre los judíos y muchas veces esos judíos pasaban a ser cristianos constituyendo comunidades judeo-cristianas. En segundo lugar, la cultura helenística creaba una unidad que trascendía las diferencias nacionales, étnicas, históricas y religiosas dentro de la cuasi totalidad del Imperio Romano. La lengua griega, que este es el segundo factor, era usada como lengua de comunicación de un extremo a otro del Oriente y muchos intelectuales en Occidente la conocían. Es decir, que la cultura helenística creaba una unidad que trascendía las diferencias nacionales. Muchos de los primeros cristianos provenían de la cultura helenística. Incluso los que eran judíos eran helenistas, es decir, eran personas que conocían el griego, que era la gran lengua para comunicarse en ese momento, y eso favoreció mucho que se pudiera extender. Por ejemplo, las cartas de Pablo se podían leer de un lado a otro del Medio Oriente, porque al estar escritas en griego, era fácilmente leíble por cualquiera que conociera esa lengua. Tercer lugar, la llamada Pax Romana, la paz romana establecida a sangre y fuego, ¿no? Aquí se pudiera recordar aquello de tranquilidad viene de tranca, creó una sociedad con una cierta seguridad, gobernada, comunicada, ordenada. Hay un autor que dice, los romanos ni pensaron cuando estaban haciendo esas carreteras maravillosas que cruzaban el imperio de un lado a otro, de oriente a occidente y de sur al norte, no pensaron que por esas mismas carreteras se extendería el cristianismo. Era una sociedad comunicada y ordenada. Un cuarto factor, el cristianismo fue una religión urbana y en las ciudades era mucho más fácil el proselitismo. El Imperio Romano tenía muchas ciudades y en esas ciudades se ubicaron los cristianos. Un quinto factor que favoreció la extensión del cristianismo. Los romanos eran muy tolerantes de las creencias religiosas de otros pueblos y al principio los cristianos se beneficiaron de esa tolerancia. Un sexto factor, en la medida en que se agravaba la crisis universal vivida por el imperio, las catástrofes militares, los fracasos económicos, las epidemias, la inseguridad reinante, aumentó el interés por encontrar valores, motivos y fundamentos en lo trascendente. Por ejemplo, Pablo cuando habla en el Areópago puede apelar a ese interés que va surgiendo en el imperio por todo aquello que es trascendente, porque la gente se da cuenta que este mundo, esta vida, no da para fundamentar todo aquello que sea duradero. O sea que se buscaba respuestas trascendentes y en esa búsqueda el cristianismo tenía respuesta. Un séptimo factor, en el primer siglo muchos tenían la idea de la unidad del género humano. Otros buscaban la verdad frente a una multitud de ofertas de salvación. Otros querían una libertad interior y la posibilidad de una existencia nueva. El cristianismo respondía perfectamente a esas importantes búsquedas humanas. Mucha gente entró en el cristianismo buscando y encontró ahí respuesta a esa inquietud, a ese deseo de libertad, a ese deseo de armonía interna y externa. Un octavo factor. Doctrinalmente, el cristianismo es una corriente de una gran fortaleza. El cristianismo tenía una visión inequívoca sobre el mundo y la historia. Esta doctrina inspiraba a muchas personas por su unidad y por su verdad. Una persona que lea las Sagradas Escrituras se va a sorprender de esta verdad que le sale al encuentro, de que uno se da cuenta que hay una palabra interesantísima sobre qué cosa es la humanidad, cuál es el destino del hombre, de la mujer, qué sentido tiene el dinero, la vida, los hijos, cómo mirar los fracasos, qué hacer con el éxito. Todo eso está respondido en esta doctrina que apelaba al corazón de todo, que con un poco de buena voluntad se acerque a examinarla. Un noveno factor. En su vida interna, el cristianismo contaba
con importantes ejemplos de coherencia, una vida comunitaria activa. Usted piense en esto, los cristianos ayudaban a su gente mayor, a sus viudas, los cristianos se solidarizaban con los enfermos. La vida cristiana era sumamente atrayente por su coherencia. Es una coherencia que se hace simpática. Muchísima gente vio cómo ellos compartían lo que tenían, se ayudaban, se respetaban, cómo se podía expresar entre ellos los sentimientos sin miedo a ofender, cómo miraban al extranjero con respeto, cómo tenían una nueva valoración de la dignidad de la mujer, ¿no?, dentro del machismo patriarcal de la época, etcétera, pero era novedoso, era algo que llamaba la atención a todo el que conocía el cristianismo. Y finalmente, voy a explorar este último factor. El cristianismo poseyó un gran arrastre entre los sectores populares. Mucha gente sencilla veía en el cristianismo y los sacramentos de la iglesia una expresión de su piedad y de su interés religioso que llenaba su corazón. La religiosidad popular encontró en el cristianismo un canal para expresarse claramente. Piensen, por ejemplo, el culto a los mártires, ese deseo de cercanía con gente que ha dado la vida, que ha dado un testimonio coherente de su fe. Pues el pueblo sencillo vio en esos hombres y mujeres que supieron defender su fe un ejemplo para la vida. Y así también los signos de la iglesia, los sacramentos que hacen visible lo que realizan y realizan lo que significan. Los sacramentos también hizo del cristianismo algo sumamente atrayente porque son símbolos poderosísimos. El agua, el aceite, por ejemplo, la vestidura blanca, o piensen también en la Eucaristía, el partir el pan, el compartir una copa. Es un simbolismo que al mismo tiempo realiza lo que significa y toca el corazón de todo el que se acerca. Hemos visto entonces en estos primeros dos segmentos de este programa los factores que dificultaron la expansión del cristianismo y luego hemos visto aquellos que lo favorecieron. En un próximo programa nosotros vamos a ver cómo el cristianismo enfrentó los retos de la primera mitad del siglo segundo. Cómo se movió el cristianismo en ese siglo segundo, es decir, los años 100, 110, 120. ¿Qué fue la vida de los cristianos? ¿Qué fue lo que encontraron? Como siempre tenemos que escoger para poder presentar, pero usted se va a interesar muchísimo cómo esta comunidad no solamente sigue creciendo, sino que va respondiendo con creatividad a los retos que encuentra, siempre viva, como movida por una fuerza interior que le permite esa creatividad y esa novedad. Ahora no se vaya, que en breve vamos a regresar para comentar las lecturas del próximo domingo. Continuamos en Punto Jesús, no se vaya. En Punto Jesús vamos a comentar las lecturas del próximo domingo, domingo 31 del tiempo ordinario en el ciclo C. La primera lectura está tomada del capítulo 11 del libro de la sabiduría, donde vemos el amor de Dios hacia todas sus criaturas. Dice, tú tienes piedad de todos, porque todo lo puedes. Ese Dios misericordioso, amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo subsistirían las cosas si tú no lo hubieses querido? Este amor de Dios que nos alcanza a todos. El Salmo es el Salmo 144. El Señor es compasivo y misericordioso. La segunda lectura está tomada de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Esa comunidad tenía el gran problema de que pensaban que el fin del mundo estaba cerca. Y por eso Pablo les dice, no se asusten como si el día del Señor estuviese muy cerca. Más bien los exhorta a la esperanza y la paciencia, porque nosotros nos toca tener eso, la esperanza y la paciencia, mientras vamos viviendo la vida sin entrar en esos sobresaltos. Dice Pablo aquí en la segunda lectura, pedimos continuamente a Dios
que los considere dignos de su vocación, para que con su fuerza les permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe. Dice, les rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, que no pierdan fácilmente la cabeza ni se alarmen por supuestas revelaciones, porque ya en ese momento se daba que había gente que andaba agitando a los demás, diciéndole que estaba inminente el fin del mundo. Creo que no nos toca a nosotros andar haciendo esas predicciones, y sí nos toca dar cuenta de nosotros en medio de la vida y de los problemas de la vida. El Evangelio del próximo domingo está tomado del Evangelio según San Lucas en el capítulo 19. Aquí vemos esta figura tan simpática y al mismo tiempo un hombre discutido, Zaqueo. El domingo pasado nosotros estábamos meditando sobre un fariseo y un publicano. Hoy vemos a Jesús entrar en casa de un publicano. Zaqueo, que vive en el abuso, vive excluido, ese hombre que se coloca en la seguridad para ver pasar a Jesús, ¿no? Él se pone en un árbol sabiendo que Jesús va a pasar por ahí para verlo mirar. Tal vez pensó, bueno, yo lo miro y luego yo regreso a mi vida. Pero resulta que Jesús se dirige a Zaqueo. Zaqueo, baja pronto, que voy para tu casa. Quiero hospedarme en tu casa. El Señor siempre sorprende. Lo último que pensaba Zaqueo era que Jesús le iba a salir con eso. ¿No es esa la experiencia de nosotros, los cristianos, que el Señor siempre nos sorprende de mil maneras? Zaqueo, que sabe bandeársela también, que es un hombre tan astuto en los negocios, no sabe qué hacer con el cariño de Jesús. Baja de la mata y se pone a la altura de Jesús, lo escucha, lo recibe con cariño en su casa y lo deja plantearle algo sobre la vida. ¿Qué habrá sido esa conversación? No sabemos, pero claramente hay una aceptación por parte de Jesús de Zaqueo. Este hombre mal mirado porque colaboraba con el Imperio Romano, porque no tenían famas de honesto. Mucha de esta gente que cobraba impuestos se le pegaban muchas cosas. Jesús va a decir, Zaqueo también es hijo de Abraham. Este hombre está llamado a vivir en esta comunión con todos los que creen y buscan a Dios. El amor universal de Jesús cruza a través de los prejuicios y acoge a Zaqueo. Qué lección tan grande. Y eso es lo que transforma a este hombre. Nosotros también hemos de ser una iglesia acogedora, no con fines políticos o partidistas, no para ganarnos de manera superficial a la gente, sino por principio, por convicción. Todo ser humano ha de encontrar acogida entre nosotros para al mismo tiempo promover todo lo que hay de bueno en esa persona. Como dice un amigo querido, Dios nos quiere como somos para que seamos como Él nos quiere. Una palabra a los jóvenes: libérate de los prejuicios y ama a todos como hermanos y haz el bien. Dice así un canto, ¿no? Ama a todos como hermanos y haz el bien. Muchos jóvenes a veces desprecian a alguien o por la ropa, o por su manera de hablar, o por el color de su piel, o desprecian a una persona por los zapatos, o hasta por el equipo de pelota en el que están. ¿Cómo va a ser? Nosotros, la juventud, tiene que darnos ejemplos a nosotros de apertura y de tratar a todos. Ama a todos como hermanos y haz el bien. ¿Cómo presentar esta lectura a las niñas, a los niños de tantas catequesis? Y aprovecho y felicito a tantos catequistas por esa noble tarea. Se puede hacer este cuento. Josecito le pregunta a Armandito Guerra, ¿y a ti te regañan mucho? Armandito Guerra dice, sí. ¿Y cómo es que te regañan? Dice Armandito, hay dos tipos de regaño. Está el regaño con el dedito que te dan gritos y uno sale castigado, pero el papá está ahí y uno está aquí. Y el boche se te queda afuera. Te dan el boche con el dedito y te castigan, pero el boche se queda afuera. Pero hay otro tipo también de regaño, cuando te abrazan y el papá te va hablando bajito y ahí uno sale cambiado, porque el boche le camina a uno por dentro, ¿no? Hay dos tipos de boche: el boche con dedito, con violencia, con gritos, y el regaño, la amonestación, cuando el papá abraza a su hijo y le va hablando despacito, le va hablando con cariño, planteándole lo que tiene que plantearle. O sea que si sientes que el Señor te llama la atención, es porque antes ya te ha abrazado. Y así nosotros podemos ver a los que estamos en autoridad que nos toca llamar la atención
yo el primero, no tanto porque no nos gusta lo que se ha hecho, sino sobre todo porque nosotros tenemos que ayudar a esa persona a descubrir que puede caminar un camino de mayor realización, respetando las normas que permiten la convivencia, que puede crecer asumiendo el respeto hacia los demás. Si nosotros tenemos que amonestar a alguien, que quede claro que no es tanto lo que nos conviene lo que está en juego, sino sobre todo lo que conviene a todos. Y por eso es que nos hacemos responsables de llamar la atención sobre algo que tiene que ver con el bien común. Nosotros no podemos usar de la violencia o de conveniencias para llamar la atención. Y eso está planteado. Jesús no se deja encerrar en prejuicios para llamar a Zaqueo a que cambie de vida. Y él cambia de vida porque se siente al mismo tiempo respetado y acogido por Jesús. Vamos llegando así al final de otro programa. Si considera que esto le puede servir a otro, denos a conocer. Ojalá que esto algún día podamos tener a disposición de los que quieran estas presentaciones para usarlas en las comunidades. Si Dios quiere, nos vemos el jueves que viene a las 10 de la noche y también los sábados a las 5 de la tarde por Televida, el canal de la familia, el canal 41. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima.